Bueno, en este capítulo 6 del libro Escuelas Creativas abordaremos qué merece la pena saber, donde nos da ejemplo de una escuela donde las horas de aprendizaje no se daban hora tras hora marcada por asignaturas diferentes, sino que se trata de la integración social y de una buena pedagogía, tratando de incluir a todos. Y es que hay una equivocación muy frecuente en las escuelas que no dan pie al fracaso, y hay veces que el fracaso es bueno porque te da oportunidad de saber lo que ya no tienes que hacer. Donde da el ejemplo de esta escuela, al momento de integrar a todos los alumnos, se trabaja con todos los chicos y se descubre lo listos que son. Solo hay que saber la manera de llegar a ellos. Hay que centrarse en la calidad del aprendizaje y de la enseñanza, un plan de estudios que lo haga posible. Y bien, ¿qué es el plan de estudios? El plan de estudios es un esquema estructurado de todo aquello que los alumnos deben saber, entender y poder hacer. En la mayoría de las escuelas unas partes del plan de estudios son obligatorias, algunas son optativas y otras voluntarias. Hay una diferencia entre el plan de estudios oficial y el no oficial. El oficial es el que se califica y el no oficial es lo que se da de manera voluntaria, pero que también es importante saber. En cambio, lo que nosotros quisiéramos es que decidir las asignaturas que aprendemos o las disciplinas, y en cambio el horario es el que decide lo que aprendemos. Es una cosa que se debe de cambiar. Si el horario es flexible y más personalizado, esto facilitará sin duda el tipo de plan de estudios más dinámico que los alumnos necesitamos hoy en día. Bueno, un eterno tema de debate es que qué debería enseñarse y quién debería decidirlo para estar preparados para empezar a trabajar e ir a la universidad o entrar en un programa de formación laboral. La educación ha sido objeto de discusiones sobre qué asignaturas deberían impartirse. Da una explicación de las asignaturas que se daban en la antigua Roma y las asignaturas que se dan hoy en día. Y pues también habla de los cambios que se han dado en estas temporalidades y hasta actualmente, que ha habido muchos cambios que ha transformado las ideas preconcebidas sobre los beneficios de una educación exclusivamente clásica. Con la expansión de la educación en masas comenzó a cobrar un nuevo tipo de plan de estudios, pero en sí se forma por su estructura, contenido, método y espíritu. En esta lista encabeza las matemáticas, los idiomas y las ciencias, seguido de historia, geografía y a veces ciencias sociales y religión. Por último están las artes y la educación física. Pues, ¿qué plan de estudios deberían tener las escuelas? Aparte de un buen método y un espíritu que pueda fomentar el aprendizaje. Bien, para esto necesitamos empezar por algún lado. ¿Qué deberíamos saber y poder hacer los alumnos como consecuencia de nuestra educación? El autor nos maneja 8 competencias, que curiosamente todas están seguidas de C. Ella maneja la curiosidad, capacidad de hacer preguntas y de explorar cómo funciona el mundo. Creatividad, capacidad de generar nuevas ideas y ponerlas en práctica. Crítica, la capacidad de analizar información e ideas y elaborar argumentos y juicios razonados. Comunicación, la capacidad de expresar pensamientos y sentimientos con claridad y confianza en una diversidad de medios y formas. Colaboración, la capacidad de colaborar constructivamente con otras personas. Compasión,
La capacidad de ponerse en la piel de otras personas y actuar en consecuencia. Calma. La capacidad de conectar con la vida emocional interior y desarrollar su sentido de armonía y equilibrio personal. Civismo. La capacidad de implicarse constructivamente en una sociedad y participar en los procesos que la sustentan. Pues para esta propuesta de estructura nos dice que debemos de pensar más como en una disciplina, más que en una asignatura, porque la asignatura nos limita mucho a que solo sea eso, y en cambio en la vida cotidiana las cosas se dan de diferentes formas e incluso podría decirse que es interdisciplinar, se fomentan muchas disciplinas al hacer alguna cosa. ¿Qué disciplinas deberíamos comprender en el plan de estudios? Bueno, para esto nos propone las artes, da una breve explicación en el libro sobre esto. Humanidades, artes del lenguaje, matemáticas, educación física, ciencia, y nos dice por qué estas asignaturas son en sí muy importantes y todas deberían tener el mismo equilibrio, no ser unas más importantes que otras, y al darles equilibrio a todas podemos ver lo que al alumno le interesa realmente y dar también un espacio a eso. Para encontrar un método correcto es necesario un proceso de ensayo y error, de avances que se alternan con intentos fallidos a la hora de hallar una solución. Esta dinámica es la base del plan de estudios del ejemplo de la escuela de este capítulo. La clave de su éxito es que fracasar es una parte importante del proceso. Nosotros aplaudimos el fracaso. Genial, ahora ya sabes que esto no da resultado. Puedes tacharlo de la lista y pasar a otra cosa. La división que hacen las escuelas entre los programas académicos y técnico-profesionales es desacertada, puesto que dan más peso a la teoría que a la práctica. Esto también lo explica muy bien aquí, cómo en las matemáticas se enseña la teoría y rápidamente se pasa a la operación. Así debería de ser también en las otras artes. Estudiar la teoría y pasar rápidamente a la práctica. Bueno, todo esto únicamente estableciendo verdaderos centros de aprendizaje en nuestras comunidades, las ciudades podrán devolver su identidad a las escuelas de enseñanza secundaria y conseguir que los alumnos tengan la sensación de que pueden aportar grandes cosas a su comunidad, que es lo que aumentaría su autoestima y por supuesto su motivación de hacer cosas. Las escuelas ofrecen una imagen distorsionada del aprendizaje, como un proceso que solo se da en ese entorno, solo en la escuela, ignorando el mundo real organizado por disciplinas, la escuela organizada por disciplinas y timbres y evaluado por exámenes escritos. Esto no funciona mucho para el aprendizaje, puesto que a veces dan por sentado que al enseñar algo nosotros lo aprendemos, pero deberían de centrarse más en el aprendizaje que en la enseñanza. O sea, asegurarse de que lo aprendimos en vez de asegurarse que lo enseñaron. Para esto también necesitamos un espíritu diferente. O sea, fomentar un espíritu de no solamente que se centre en la enseñanza y den por sentado que el aprendizaje llegará después. Se ha demostrado incontables veces que esto no es así. Por eso necesitamos otro espíritu diferente, un espíritu más de aprendizaje que de enseñar. Normalmente son los propios alumnos que dirigen los proyectos en otras escuelas democráticas. Aquí menciono vivir la democracia, como en otras escuelas
dan mucho peso a la opinión de los alumnos. Los principios del plan de estudios que dan por último es que debería de haber diversidad, o sea, un aprendizaje para todos los alumnos, profundidad, que los alumnos pudieran profundizar más en este tema, y dinamismo, que se pueda incluir a la sociedad, a todos los alumnos y tomar en cuenta todas las opiniones. Por su atención, gracias.